La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya. La parte que vamos a enseñar ahora es el poder del pecado, hermano. Hemos dividido en 3 secciones esta. Ya enseñamos el domingo pasado la primera parte del capítulo número 7, que la comprendimos, usted sabe. Pero ahora vamos a enseñar del versículo 15 en adelante. Podemos decir, hice un hincapié en el versículo 15, hermano, porque referente a lo que Pablo escribe aquí, hay, no diría yo controversia, sino de que no hay opiniones divididas conforme a lo que Pablo escribió, pero yo digo de que no hay controversia y las opiniones divididas la hacen porque no enfocan al Espíritu Santo. La palabra dice que toda palabra es inspirada por Dios y por su Santo Espíritu, ¿verdad? Incluso dice la palabra de que no fue dada a hombre por voluntad, sino de que fue inspirada por Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Al ser inspirada por Dios, pues, hay algo que no puede decir. Y entonces vamos a comenzar en el versículo 15, que lo enfoca de esta manera. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya. Bueno, hermano, muchos dicen de que la palabra esta fue escrita y que lo que Pablo pone en manifiesto aquí fue cuando él todavía no era convertido. Ya. Otros dicen de que, por eso es que usted tiene que leer las diferentes Biblias de estudio que hay, porque no todas coinciden. Cada quien tiene su opinión, pero nosotros lo vamos a ver a la luz de la palabra y a la luz de otro versículo, para que nosotros entendamos lo que Pablo, el Espíritu Santo quería decir al apóstol Pablo. Porque dice: no hago lo que quiero, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermano, aquí la palabra del verbo común, cuando usted mira en que no lo entiendo, es conocer, ya. Pero cuando nosotros le aplicamos el conocimiento, siempre sabemos lo que hemos aprendido, lo que sabemos, lo que conocemos, lo que entendemos, ya. Pero si nosotros lo miramos a la luz de la palabra, en el versículo, en 1 Corintios, acuérdense bien que uno de los principios de la hermenéutica es que uno, a la luz de otro versículo, es que uno viene al conocimiento y a la revelación, ¿verdad? Entonces en 1 Corintios, en el capítulo número 8 y en el versículo 3, tenemos que dice lo siguiente: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Capítulo 8 de 1 Corintios. Es conocido por él. Entonces, puede decir que la palabra aquí la enfoca de que es un conocimiento más que intelectual. Hay un paralelo con el amor. Entonces, si nosotros lo miramos de esta manera, Pablo está diciendo: lo que hago yo no lo amo. Lo vamos a enfocar de esa manera. ¿Por qué? Porque dice que lo que hago no lo quiero. Hermano, una de las cosas que nosotros miramos en la palabra de Dios es que, pongamos un ejemplo, aquí Pablo dice: pues no hago lo que quiero, puede significar ya sea lo que yo quiero o lo que no amo, ¿verdad? Pero interiormente, como la mente conoce la ley de Dios, yo puedo decir: yo he resuelto cambiar, pero el cambio no resulta. Y este era el problema que había con la ley, hermano. La ley me enseñaba lo que eran las cosas buenas que yo debía hacer,
pero la ley no me ayudaba absolutamente en nada. Entonces, ¿qué pasaba? Me enfocaba como cuando usted tiene un catálogo que va siguiendo los pasos para formar algo, pero no le dice en la manera en que usted va a trabajar en él. Simplemente usted lo tiene como un ejemplo. Y eso era la ley. La ley era buena porque le enseñaba al individuo, al cristiano, al creyente, o en el Antiguo Testamento, enseñaba de que todas las cosas que habían sido declaradas eran para el bienestar y el beneficio de nosotros y apartarnos del pecado. Pero entonces ahí es donde nosotros miramos, hermanos, de que nosotros no podemos hacer nada para cambiar en nuestra vida con nuestra propia fuerza. ¿Ya? Cuando le enfocamos de esta manera con nuestra propia fuerza es por lo siguiente, hermano. Si nosotros no tenemos a nuestro Señor en nuestras vidas, nosotros no vamos a hacer nada. Y ahí lo mismo lo declara el apóstol Pablo. Por eso es bueno comparar los versículos con otros, porque si usted se va al capítulo número 8 del mismo Romano, ahí nomás, en el versículo 1, mire cómo lo dice. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Muy sencillo. Cuando nosotros, mire, cuando Dios hace el llamado al hombre, Dios lo provee de todo lo que necesita para que él salga adelante en ese llamado. ¿Estamos en eso de acuerdo? Ya. También Dios lo capacita. Y a su debido tiempo, Dios no se adelanta ni se atrasa, sino que a su debido tiempo hace el llamamiento. ¿Ya? Y podemos decir de que además del llamamiento, viene el don para que usted y yo desempeñemos el puesto o el cargo al cual he sido llamado. Vamos a ir ¿qué es lo que pasa ahora, hermano? En el tiempo de ahora, hermano, si usted se va a Efesios, al capítulo número 4, en Efesios lo dice de la siguiente manera. Y el versículo 1, capítulo 4 y el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Mire, la vocación es una inspiración que provee. Si usted lo busca, por ejemplo, en un diccionario Larousse, como la mayoría de los tiempos aquellos, siempre predominaba la iglesia católica. Entonces, en el diccionario Larousse dice que es una inspiración que provee la providencia. Ellos le llaman providencia a lo que es todo lo que es divino, pero nosotros lo vamos a poner de una manera muy directa. Esta es una herramienta que provee Dios para inspiración y desenvolvimiento en el puesto o cargo que se te ha llamado. ¿Qué pasa ahora? Yo puedo tener el llamado, pero lo puedo tener personalmente yo, que es mi deseo. Pero no se me nota la vocación, hermano. Es lo mismo que está pasando en estos tiempos. Muchos tienen supuestamente el llamado de pastor. Muchos tienen el título de pastor, pero no caminan conforme al cargo que se le ha dado. Usted va a ver, cuando nosotros hablamos de vocación,
No sé si alguna vez usted, por ejemplo, yo que vengo de Nicaragua o usted que está en su país, siempre les decía de que para las personas que iban a ser profesores o maestros tenían que tener vocación, tenían que tener una inspiración para llevar a cargo eso. Ya, una de las virtudes para ser maestro en los países de nosotros es la paciencia. Si usted no tiene paciencia para enseñarle a niños, usted no tiene el llamado para ser maestro. Pero así es el hombre desea obispado porque dice la misma palabra cuando Pablo le habla a Timoteo de que no es malo desear obispado. ¿Ya? Uno lo pide, pero también necesita la inspiración para poder llevar a cabo eso. ¿Cómo nos podríamos decir nosotros de que aquí lo dice Pablo en el versículo 4 de Efesios y en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 1, que andéis con la vocación con que fuiste llamado? Ya. Ahora bien, muchos desean los obispados simplemente por cambiar de vida, buscar una vida, ¿cómo le diría yo?, más remunerada. Sí, una vida también más fácil. Incluso, pues, esto siempre lo he dicho, conocí a alguien de que le preguntaron de qué quería hacer él en la vida y él lo primero que dijo, no, yo quiero ser pastor. Entonces le preguntaron que por qué quería ser pastor. Bueno, dice, los pastores viven una vida buena, dice. Tienen carro, tienen casa, tienen todo, dice. Ya. Y además, dice, tienen el chineo de de toda la congregación. El chineo es de que siempre usted sabe que al pastor siempre hay personas cristianos que de una u otra manera los adulan, les dicen de que lo bien que el Señor lo está usando. Y todo eso es bueno para motivarnos uno a otro, pero hay que ver con qué. Ya, gracias. ¿Con qué? Sí, lo hacen. Ya. Por eso en muchas congregaciones el apóstol Pablo nos dice claramente de que para nosotros ejercer, incluso se lo dice al mismo Timoteo, dice que Dios nos llama neófito. Y a veces nosotros declaramos, muchas veces aquí no, que Dios nos llama que Dios dice, entorpece la sabiduría de los sabios. Ya. Pero déjeme decirle una cosa, cuando dice que Dios nos llama neófito, estamos hablando de alguien de que presume de saber algo y no sabe nada. Entonces quiere decir de que cuando Dios lo llama a alguien de que tiene conocimiento. Es verdad que no va a ser un sabio, pero tiene conocimiento para que él, a través de la vocación que le da, pueda desarrollarse en el cargo que aspira, en el puesto que se le ha dado o en su llamamiento. Por eso usted va a ver muchas veces de que no es que uno no encaje en los puestos donde uno desempeña el trabajo a que ha sido llamado en la iglesia, sino que simplemente no tiene la vocación. Y cuando decimos que no tiene la vocación, tristemente tenemos que juzgar que no tiene el llamado. ¿Ya? Porque usted lo va a dar de que siempre es como aquel o como yo que pudiera presumir de que estoy bajo la sombra del Omnipotente, pero no se me nota. Salgo de un problema para estar metido en otro y otro y otro. Ustedes no han oído esa exclamación, vaya, yo no sé en qué se le mira porque solo en problemas vive metido. Ya, y somos rápidos para juzgar así, hermano. Lo mismo le sucedía a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo en el capítulo número 12 le llamaban comelón y bebedor de vino, la gente solo se enfocaba de que él andaba de casa en casa donde lo invitaban y que él comía y era, usted sabe,
que andaba solamente en cuestiones sociales. No miraban, porque eso es lo que nos pasa, hermano. Que cuando nosotros juzgamos, si nuestros oídos espirituales no están abiertos, hermano, nosotros vamos a juzgar conforme a lo que vemos. ¿Ya? Entonces todo lo que miran mis ojos es lo que yo voy a juzgar. Y por esa razón, a veces nos equivocamos. ¿Ya? Y yo lo digo personalmente, a veces es mejor esperar para juzgar. ¿Comprende? Porque tristemente, hermano, en los tiempos que nos miramos ahora, en los tiempos que estamos viviendo, usted mira el poco de las varias doctrinas que se han desarrollado, hermano. Hay doctrinas que se han apartado del espíritu de verdad. Ya, que es lo que siguen estas doctrinas. Estas doctrinas siguen sus propios pensamientos, su propio razonamiento, y el enfoque que le dan ellos es un enfoque en el cual es lo que me agrada y es lo que yo le puedo transmitir a todos los demás para que se sientan bien. Pero eso no es el llamamiento. Por eso Pablo lo dice claramente. Yo trato de cambiar, pero el cambio no resulta. ¿Por qué razón? Porque primero, hermano, para que nosotros cambiemos, óigase bien, cuando usted va a Juan en el capítulo número 3, y el versículo 3 lo dice de esta manera, le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, ¿ya? Para que pueda ver el reino de Dios, óigase bien, para que pueda ver el reino de Dios. Mientras no nazcamos de nuevo, nosotros no vamos a ver el reino de Dios. Esto es para verlo de una manera espiritual. ¿Comprende? Porque el mismo Nicodemo, cuando se lo dijo el Señor, él no entendía. Dice, ¿cómo va a ser posible? Dice, de que yo nazca de nuevo, si yo ya estoy, imagínese, es imposible que venga de nuevo a adentrar en la matriz de mi madre y que mi madre me vuelva a parir. Lógico. Si no lo vemos de una parte carnal, no lo vamos a entender nunca. Pero él lo que estaba hablando era simplemente el cambio que se origina en el hombre cuando ha conocido y ha aceptado a nuestro Salvador Jesucristo como su Salvador personal. Ya, y no es un cambio producido por él mismo, sino que es producido por el Espíritu Santo. Es verdad que a veces cansamos mucho con esto, hermano, de hablar del Espíritu Santo. Ya, pero si nosotros vamos a Juan, para que usted lo mire de una vez, no es que cansemos, sino de que la palabra es clara. Juan en el capítulo 14, que es donde el Señor le habla a los discípulos, le dice de la siguiente manera. 14 en el versículo 15. Mire, aquí si usted lee el libro arriba, dice la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando comienza con decir la promesa del Espíritu Santo, mire la condición que le pone. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A veces es imposible. Esto choca cuando se dice de aquí. ¿Ya? ¿Sabe por qué choca? Porque significa de que alguien de que no cumple los mandamientos de Dios, dígame, ¿cómo va a tener el Espíritu de Dios? Ya, no, hermano, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará, lo dice claramente. ¿Ya? Entonces lo dice. Después de eso viene la promesa. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ya? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la diferencia, hermanos. Ya, esta es la diferencia que nosotros gozamos ahora, porque este Espíritu nos va a guiar a hacer las cosas que Él nos va a indicar. Pero muchas veces he oído la expresión que dice, bueno, ¿y cómo voy a saber yo que el Espíritu Santo me aconseja?
¿Cómo voy a tener yo? Porque mire los títulos que le da. Vamos a verlo de una manera como dice el Señor. Consolador. Pero viene de la palabra griega paracletos, ¿verdad? Al leer la palabra paracletos, significa alguien llamado para ayudar. Ese es literalmente el significado de ella. Entonces, cuando decimos que alguien llamado para ayudar, quiere decir de que el Espíritu Santo es mi amigo, mi compañero, mi ayudador, mi consolador, mi exhortador, mi consejero. ¿Ya? Pero entonces ahí es donde fallamos, porque dice, bueno, ¿y cómo yo voy a saber si yo no oigo la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo no, mi hermano? Acuérdese muy bien de que cuando el Señor dice que iba a poner la ley en nuestros corazones, si usted recuerda, aparte, porque no quiero buscar todas las reseñas bíblicas porque voy a tomar más tiempo, pero usted lo dice claramente de que las cosas primero bajan a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y después hacen trono en nuestro corazón. ¿Ya? Esto lo explica el Señor cuando estaban juzgando a las personas de que era lo que lo corrompía la carne. ¿Ya? Y era de que no era lo que al hombre le entra lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Y entonces lo pone de manifiesto porque si tenemos aprehensión contra alguien, nunca lo vamos a ver con amor. Y podemos decir que somos cristianos. Pero como tenemos alguna diferencia, y eso es bueno, es mejor nosotros cada vez nuestras diferencias de una sola vez solucionarlo, porque la misma palabra dice de que si usted tiene algo en contra de algún hermano, no dé pero ni un real, ni 10 centavos, porque el Señor en ningún momento, Él va a aceptar esa ofrenda, porque lo primero que quiere es aceptar la ofrenda que sale del corazón. ¿Y qué ofrenda puede salir de un corazón que todavía tiene prejuicio? De un corazón que todavía, ¿me entiende?, tiene maldad. De un corazón que todavía en la iglesia, a pesar de los años en que se desenvuelve, tiene envidia, tiene celo, hermano. Entonces, claro, tengo que autoanalizarme para ver, porque claro, lo que yo quiero es que me use con poder el Señor. Por eso es que dice que andéis conforme a la vocación con que soy llamado. Quiere decir que si no hay esa vocación, ¿cómo voy a tener el llamado? Ya, entonces lo dice claramente y sigue diciendo, lo que aborrezco, eso hago. Su acción viola su propia voluntad. Qué bueno sería, hermano, que cuando usted haga algo, lo haga con voluntad, porque mire qué bueno es cuando usted tiene voluntad de hacer hasta un favor. Pero cuando usted va de mala gana, ya no lo haga. Sí, honestamente, porque es lo mismo como cuando el Señor nos da el ejemplo en la palabra que dice, es mejor que no prometáis. Si no vas a cumplir, mejor no prometáis, mejor quédate ahí callado, tranquilo. Pero como a veces queremos sobresalir, tipo Pedro, para que me miren, me entiende de que ahí está. Oye, si este hermano siempre está dedicado y todo eso, hermano. Y a veces hacemos delante del Señor unas promesas que nunca cumplimos, hermano. Que Dios nos ayude, porque la realidad es que a veces nos dejamos guiar por el momento, por la emoción, por la expectación. Y eso no es así, hermano. Uno debe de tener la vocación para desempeñar el cargo que el Señor le da. Como no puedo, cada quien debe de conocer el don que el Señor le ha dado. Miren mucho, y este es un problema en la iglesia, porque lo primero que usted se hace la pregunta es, ¿y el don que yo ejerzo, qué don me ha dado el Señor? ¿Comprende? Porque
por ejemplo, yo doy clase de escuela dominical, ¿verdad? Si no tuviera vocación, hermano, yo no me prepararía en la palabra. Yo seguiría, ¿me entiende? Como aquellos ilusos que dicen de que Dios es poderoso y que Él solo se va a poner en la mano de Dios. Pero si Dios te está mirando, ¿ah? Entonces si te mira, ¿me entiendes? Que toda la semana ni agarraste la Biblia, el domingo te va a usar con poder. No, hermano, no nos engañemos, porque uno de los primeros pasos que tengo que dar yo es la vocación con que ha sido llamado. ¿Qué es lo de un maestro? Un maestro tiene que investigar, un maestro tiene que, no importa el tiempo, ¿ya? Ayer iba a escribir una pregunta porque yo me hago preguntas y la escribo y todo eso. Mire, hermano, ahí está mi esposa. Me puse en esa bendita pregunta a las 8:15 de la noche. Eran las 10:05 de la noche y yo estaba con la pregunta todavía. Y se me va rápido el tiempo. ¿Cómo sería que me había hecho un café mi esposa? Esto lo digo no, hermano, sino que no tomo ejemplo más que de mí mismo. Me había hecho un café mi esposa. Y el café solo le he ido otra vez y cuando me lo volví a levantar hasta me quedé asustado, tuve que meterlo de vuelta al microwave y estaba helado. Pero es que el tiempo se va así, hermano, cuando uno está enfrascado. Y lo que yo le quería buscar era lo que es vocación, ¿ya? Porque si en el capítulo número 4, Efesios dice que como preso en Cristo ande con la vocación con que fuiste llamado, ¿ya? Hay muchos de que no entienden de que la vocación es parte de la vida del creyente y más sobre todo los que van a desempeñar un cargo en la iglesia, porque conforme a esa inspiración y vocación que le pone el Señor, así como usted desarrolla su cargo. Es como aquel que quiere ser doctor pero se desmaya cuando mira una gota de sangre. No se meta a ser doctor, hermano, porque sangre va a haber toda su vida. Ya, entonces cada vez que mira una gota de sangre, ¡pum!, cae el doctor. ¿Ah? Entonces, ¿dónde está la vocación con que fue llamado? Ya, entonces él vive enfermo cada vez que mira una gota de sangre. Entonces, ¿a quién va a curar? ¿Comprende? Así, ahora qué bueno que entendimos lo que es vocación, hermano. ¿Ya? Pero a veces nos cuesta, hermano. Pero el punto claro es lo que dice Pablo aquí. Dice en el versículo 16. Y si lo que quiero, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ya? ¿Por qué lo dice así Pablo? Porque la ley, a pesar de ser buena, y logró el propósito para que fue dada, cuando yo me enfrasco en la ley, hay una confrontación interna en mi vida. Porque hay una confrontación interna en mi vida. Porque la ley no me ayuda, hermano, en nada. Me da el conocimiento, pero no puedo cómo afianzarme yo de ella, cómo agarrarme de ella para que ella me enseñe el camino a la santidad. No lo hay. ¿Ya? Ella me enseña lo que yo puedo hacer para apartarme para Dios. Pero hasta ahí nomás. A la hora en que yo me enfrasco en esa ley, lo que hay una confrontación interna en mí. Porque es lo primero que me pone el enemigo, muy sencillamente. Que yo nunca voy a lograr estar apto para presentarme delante del Señor. ¿Pero por qué, hermano? Porque estoy pensando carnalmente. Estoy pensando en la fuerza que este cuerpo me puede dar, en las decisiones de mi voluntad. Ya. Pero mire cómo le explica Pablo. Dice, vamos a ir al versículo número 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La ley no es el problema, pero ¿qué es lo que causa que yo vaya contrario a mis deseos? Ok. La ley es buena, ¿verdad? Porque Dios viene y me da el conocimiento de ella. Por eso es que muchos, ustedes miran
de que en el Antiguo Testamento, en el Salmo 119 dice, me deleito en la ley de Dios. Todos estos hombres se deleitaban en la ley de Dios. David, Salomón, pero eso no le impedía seguir pecando. Usted mire las varias malas decisiones que hizo David. ¿Comprende? Él se deleitaba en las cosas de Dios. Pero cuando sigue, dice, Pablo contesta por distinguir entre el yo y el pecado que mora en mí. El primero es el hombre criado por Dios. Ya. Ahí está, acuérdese bien que ahí está el hombre natural y el hombre de pecado. ¿Por qué decimos? Porque aquí no dice en ninguna parte de la Biblia de que usted y yo nacemos condenados. Nosotros lo que hemos traído ese pensamiento en que usted o yo, desde nuestro nacimiento, nacimos condenados. No, nosotros somos inocentes hasta que tenemos el conocimiento. Ya cuando nosotros tenemos el conocimiento, nosotros no tenemos excusa para pecar. ¿Ya? ¿Comprende? Mi hermana Yajaira, por favor. Sí. Amén. Creo que hoy en día podemos ver que hay pastores que se saben la palabra, incluso que predican muy bien conforme a la palabra. También podemos ver personas pastores que se suponen o dicen estar hablando en lenguas y no lo están. Yo creo que más la vocación es lo que usted dijo, que no está apto ante la presencia de Dios. Que por más que salte, por más que brinque, y es aquí donde se hace la palabra realidad, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre prediqué, hice todas estas cosas, pero que la respuesta del Señor, ¿cuál fue? No os conozco, apartados de mí, moradores del mal. Es esa línea finita en que no todos vamos a estar aptos delante del Señor. Podemos predicar bonito, podemos enseñar bonito, podemos hablar en lengua, pero al final Dios es el que va a revelar todas las cosas en aquel día. Yo diría más que todo es que nadie va a poder burlar al Señor en aquel día. Amén. Eso es lo que usted dijo, estar apto delante del Señor. Ese es el llamamiento, esa es la vocación del pastorado, cualquier ministerio. Cargo, correcto. Sí. Porque también podemos ver mucha gente, no sé cuántos de ustedes han hablado con muchas personas, pero el punto primero que le dicen es, yo si cambio de vocación me voy a meter a pastorado. ¿Por qué? Porque el dinero. Yo lo he escuchado de familiares, sí. Eso es lo que le dicen. Así mismo. Por el dinero. Y esa es una cosa que el hombre tiene, de mirar la iglesia como una cosa de negocio. Correcto. Esa es la línea finita, como una rama. Pero esa línea finita es apto delante del Señor. Dios le bendiga. Amén. Gracias por la aportación de la hermana Yajaira. Y así es. Recuerden muy bien lo que dice la palabra. Dios, nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios le hacía una pregunta a los que le llamaban Señor. Él les decía, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Ya?
Nosotros podemos decirle al Señor, pero eso es ni más ni menos, no me estoy saliendo de la clase, sino que esta fue una pregunta que hizo la hermana Auxilio, Manuela la vez pasada, y es lo mismo, hermano. Mire, hermano, el joven rico, ¿cómo vino a él? Le dijo, maestro bueno. ¿Y por qué me llamas bueno? Le digo al Señor. Es que el Señor sabe, hermano, mire de que Él era el autor de la ley. A veces llamamos al Señor cuando nos conviene llamarlo Señor, hermano. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Porque recuérdase una vez de que cuando nosotros nos deslizamos o de una manera nos apartamos del camino de Dios, ahí nosotros no pedimos ni consejo ni nada, sino que fue en un momento en que nosotros lo decidimos. Y ahí cuando usted mira lo que le quería enseñar referente a cuando dice Pablo, si la ley no es problema, luego ¿qué causa de que yo actúe contrario a la ley? Ya, es lo que habla la hermana Yajaira. Quien no tiene una vocación no va a ejercer, hermano, porque esta es una herramienta que da Dios, hermano. ¿Ya? Esta es una herramienta en la cual todo ministro, todo alguien que desempeña un cargo, lo ejerce y es para su beneficio. ¿Ya? Pero muchos, como no tienen el llamado, tristemente, como dice, y hay que hablarlo, hermano. ¿Ya? Yo me puedo poner aquí, la palabra es cierto, dice, no es malo desear obispado. Pero ahí no se detiene la palabra cuando se lo está diciendo a Timoteo. Le dice, pero el ministro debe ser, y comienza a enumerar las características del ministro, ya, los requisitos para que él pueda ser apto para ese obispado. Le dice, esposo de una sola mujer. Lógico, es obvio. Que en mi país, que cada quien tiene 2 mujeres, lógico que el obispado no es para él. Hay que hablarlo claro. Que no sean contumaces. ¿Ha oído esa palabra de contumaces? ¿Ah? Es aquellas personas que son exageradas. Son aquellas personas que no tienen contumaces, que no tienen temor de Dios. Hablan al peso de la lengua. Y ahí es donde voy. Gracias, mi hermana Yajaira. Porque dice, hay 2 clases de hombres. El hombre natural y el hombre espiritual y el hombre carnal. Los dos estamos en eso. Mire, si no hay conversión en nuestras vidas, nosotros vamos a seguir siendo los mismos carnales con que venimos a los caminos del Señor. ¿Ya? Pero es obvio. Entonces viene Pablo y lo dice en el versículo 18. Lo dice de esta manera. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Mírese bien la profundidad de esto, hermano. Que muchos nosotros nos dejamos guiar por sentimientos. Sentimientos es igual a emociones, hermano. Si yo me dejara de guiar por sentimientos, entonces yo solo trataría bien a aquellas personas a las cuales yo amo. Yo solo trataría bien a aquellas personas a las cuales me agradan. ¿Ya? Y esto no es de sentimientos ni de emociones, hermano, sino de que yo debo de ver, como por ejemplo el pastor no debe hacer acepción entre la congregación, tanto mira a uno y al otro iguales. ¿Ya? Claro, lógico. En nuestras inclinaciones, hermano, siempre vamos a tener un hermano con quien nos inclinemos. Tal vez este hermano es aquel hermano que está más en comunión con nosotros. ¿Ya? ¿Comprendemos eso? Entonces dice en el 18, yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien. Esto es igual al versículo 17, lo está diciendo Pablo de nuevo. Es el pecado que mora en mí. Hay 2 fuerzas que están en acción, lo sigue diciendo. Porque el querer el bien está en mí. Indica las razones
correcta que nos enseña el Espíritu para nosotros hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero dice en el 18, y yo sé que en mí, en mi carne, no muere el bien, porque el querer, el bien está en mí. Entonces en el 19 y el 20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mire que pareciera juego de palabras esto, hermano. Pero mírelo bien, que si usted sigue el hilo de los pensamientos de lo que le estoy diciendo. ¿Qué decía Pablo? El pecado, la ley de Dios la conozco de pensamiento. Ya. La ley de Dios la conozco de pensamiento porque, ¿qué dice si no el pecado que muere en mí? Mire, hermano, el pecado que está en mis miembros. Ya. ¿Cuáles son los miembros del cuerpo? Los pies, las manos, los ojos, los oídos y un miembro terrorífico. Le vamos a poner, para los que me están viendo ahí por el internet, le vamos a poner un miembro criminal. Esto pareciera, hermano, que fuera pero el mismo Santiago dice de que es un miembro chiquito, pero enciende fuego, bosque, imagínese, ya. Y es de eso lo que está hablando Pablo. Todos los miembros del cuerpo, él conocía el conocimiento, cómo agradar a Dios, pero había la lucha interna. Los pies, dice Proverbios, son aquellos que corren presurosos hacia el mal. Imagínense, vaya, yo puedo estar aquí, pero ellos quieren ir para otra parte. Y si no lo hubiera visto ahora, cuando usted se levantó, yo no me quería levantar. Siempre me pasa lo mismo. 8 de la mañana, media hora más. ¿Por qué? Porque la carne está cómoda, hermano. Tengo un cuarto con aire acondicionado, bien acomodadito, esto, lo otro. No quiere salir de esa comodidad. Entonces, el pensamiento me decía de que ahora es domingo y teníamos servicio en la iglesia. Pero mi cuerpo no quería levantarse. Esta es una manera de un ejemplo que le pongo tan claro. Ya. Mire los ojos. A veces usted, hermano, esto solo pueden llevar a un camino, ¿me entiende?, que no es del Señor. Usted tiene que tener control de todo esto. Ya. No es fácil, hermano. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el Espíritu que mora en mí. El Espíritu que mora en mí. Ya. Esa es la diferencia. Muchas veces, hermano, no miramos a los diferentes aspectos que se mete la carne. Vamos a irnos, hermano, ahí mismo. Entonces, la otra parte que le tengo es del versículo, del capítulo número 7, del 16 al 20, le puse el conflicto interior con los deseos pecaminosos. Y esta es la lucha interior que tenemos todos, hermano. Ya, los deseos. Porque es que a veces nosotros los deseos o el pecado lo enfrascamos solamente en una categoría. No. Si dice la palabra de que pecado es todo aquello, de que yo quiero hacer, todo aquello que pecado es hacer el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mire qué definición en la cual usted no se escapa de nada. ¿Ya? Entonces dice lo siguiente. Lo primero que usted mira es el conflicto interior con los deseos pecaminosos. ¿Cuál es? La corrupción. Mire que esta palabra se la rebusqué ahí y ayer me costó como 3 horas. Para más o menos darle a entender lo que le quiero dar a entender en los tiempos que estamos viviendo. Porque yo lo quiero, de nada me sirve trasladarme a los tiempos del Antiguo Testamento, si no hay ninguna señal que estamos viviendo en esos tiempos. ¿Qué es la corrupción, hermano? La corrupción usted la puede ver moralmente, usted la puede enfrascar también socialmente.
¿Dónde mira usted la corrupción moral? A ver si usted la puede comprender con el tiempo que Génesis. Vamos al capítulo número 6. Antes de que el Señor construyera, que le diera a Noé para hacer el arca, Dios mira en el capítulo número 6 y en el versículo 12 dice, primero lo voy a ver desde el versículo 11 para que usted comprenda. A veces, hermanos, nos metemos tanto en buscar señales de Dios y las señales están así, a la vista, en los ojos. Simplemente que pasa lo mismo cuando dijo el Señor con las parábolas, para que mirando no ven y para que oigan no oyen. Dice el Señor en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Pregunta, ¿usted cree que ahorita nosotros tenemos un mundo lleno de violencia? Gracias. Usted está viendo ahora que solamente de enero para esta parte han habido 351 casos de violencia con armas de fuego. ¿Qué le parece? Entonces, usted ya mira una señal de que el fin se acerca y que Dios, tarde o temprano, nuestro Señor Jesucristo, se va a presentar a la puerta en su segunda venida. Y a muchos nos va a agarrar movido, hermano. Ya, entonces dice, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Míralo bien, ¿cuántos ahora han corrompido su camino? El camino donde el Espíritu Santo los traía sobre la verdad de Dios. Y cuántas iglesias ahora han apartado el Espíritu de verdad y se han dedicado, ¿me entiende?, a seguir su propio pensamiento, su propia doctrina y su propia conveniencia, porque esto se refiere a conveniencia, hermano. ¿Ya? Entonces, moralmente, la tierra está corrompida, hermano. Usted lo mira incluso en las iglesias, ¿ya? Porque en la iglesia, muy tristemente, hermano, ahora no se predica santificación, no se predica santidad. ¿Por qué? Porque no quiero verme enfrascado con mi yerno Carlos en que no le guste mi enseñanza o mi prédica, porque tal vez él está en cierta parte identificado con lo que yo voy a decir, pero como no quiero que él se sienta mal, mejor yo cambio esa parte. Y eso es lo que pasa en la iglesia ahora, hermano. ¿Ya? La iglesia ahora se reduce a números. El pastor lo que lucha es, no estamos hablando del pastor de aquí, el pastor por lo que lucha es de ver números en su iglesia y no ver calidad de almas. ¿Ya? A él lo que le interesa es que ese domingo, los días de servicio, estén de 300, 400 personas, porque su pensamiento ha sido corrompido de esta manera en decir de que entre más personas llegan a su iglesia, así es la ofrenda que se va a recoger ese día. ¿Ya? Y eso es lo que se busca. Más actuamos insensatamente porque el dueño de esta obra no es el pastor ni los líderes. ¿Ya? El dueño de esta obra se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como a usted lo provee de la vocación para que usted se desempeñe en el cargo y pueda presentarse delante de él como obrero que no tiene nada que avergonzarse, así es lo mismo, hermano. Dios se va a preocupar que en esa iglesia no falte nada. Uno, no estamos hablando de dinero, se fija como rápidamente, ¡pum!, el dinero. No, el alimento espiritual.
Ya. Cuando el alimento espiritual que Dios provee en esa iglesia, lo demás viene por añadidura. Ya. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás, el Señor sabe de qué necesitamos. ¿Ya? Y eso es lo que pasa con la iglesia de ahora, hermano. Se apartan, están corrompidos en el aspecto de que siguen sus propias desilusiones. ¿Y todo es por qué? Por la calidad de vida. ¿Por qué digo por la calidad de vida? Nunca nosotros, hermanos, debemos de comparar la iglesia del Señor con el mundo de afuera. ¿Por qué razón? Porque en el mundo de afuera usted va a ver cosas. Por eso la palabra dice de que no te pongas triste cuando mires que el impío sube, cuando el impío, me entender, prospera, y lo primero que viene y te pone el enemigo a decir, bueno, yo que soy hijo de Dios, mira cómo ando, dice, ya, y no prospero, y mira dice, tiene casa, tiene esto, lo otro, dice que tus ojos van a ver la recompensa, dice que tus ojos, ya, nosotros tenemos una recompensa que la vamos a ver nosotros, y es cuando nosotros nos presentemos, como dice nuestra hermana Yajaira, porque esto es lo que yo creo, hermano. Cuando la palabra dice que usted tiene que perseverar, óigase bien, Dios va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros, ya, se lo aseguro, hermano, porque para esto es, hermano. Pero entonces es ahí, en ese aspecto, cómo la tierra está corrompida. Otra cuestión. Los mandamientos de Dios se han cambiado. Ya no se predica santidad porque la santidad en ciertos aspectos es aburrida. Es una santidad en la cual, ¿de qué sirve que yo sea santo? Porque es el primer pensamiento que nos viene en nuestra vida. ¿De qué sirve que yo sea santo si no tengo ningún beneficio? Erróneamente un dardo del enemigo que hay que buscar cómo pararlo. Mire, hermano, entre usted busque la manera cómo hacer la voluntad y agradar a Dios, más comunión usted tiene con Él. Ese es uno de los beneficios principales de la santificación o de la santidad que yo busco. Simplemente para tener más comunión que Él. Porque es lo mismo, hermano, y nos cansamos de decir. La vez pasada me hicieron una pregunta porque decimos de que Dios no va a usar un vaso sucio, hermano. Pero entonces la pregunta buena que sacó la hermana Manuela fue de que, ¿y qué pasaba con aquel hombre que le dijo al Señor? Y le decía, Señor, si en tu nombre yo echaba fuera demonios. Señor, si en tu nombre yo ponía la mano en los enfermos y sanaban. Ya, muy sencillamente, hermano. Yo tengo una promesa en la palabra que dice, con su nombre, en Él, con solo utilizar el nombre de mi Señor Jesucristo, vamos a lograr muchos milagros. Pero ¿qué pasa? Las personas que de una u otra manera, ellos vienen y son usadas con unción, tarde o temprano se les pone una pequeña sombra en su pensamiento, y la sombra es que cree de que Él está tan apto y tan santo de que Dios, por eso es que ocurren los milagros. Y eso mismo le pasaba al hombre por eso el Señor le viene y dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, porque no es lo que yo haga, sino lo que yo vivo. Esa es la diferencia, porque Él me mira. ¿Ok? Entonces dice la otra parte. Mateo 23, 28. Estamos viendo lo que es la corrompición de los malos deseos. Vamos a ir a Mateo 23, 28, lo dice de la siguiente manera. Aquí el Señor Jesús, a mí me gusta la parte del Señor Jesús porque Él lo enfoca de una cuestión directa. 23, 28. Así también vosotros, por fuera,
a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Mire que esta palabra es dura, hermano. Esta palabra es dura. Y esta palabra, ¿me entiende? Es cuando el Señor le dijo a los fariseos de que eran sepulcros blanqueados. Usted ha visto los sepulcros blanqueados ahí en los cementerios, bien bonitos, ¿me entiende? Bien pintaditos y todo eso. Pero entonces, ¿qué hay dentro de esos sepulcros? Corroña, podrición, ya. Y así el Señor compara. Dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres. Ya, hermano, cuando nosotros nos mostramos justo a los hombres, es aquella observación que le hace Pablo a Timoteo, que le dice que vendrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Usted los va a ver por fuera, que ellos se le mira aquella cara hasta de piadoso, como que vaya. Pero a la hora de llegada, hermano, se los voy a poner de ejemplo como son. Hasta para un plato de comida, no se meten la mano a la bolsa para ellos pagárselo y regalárselo a alguien, sino de que vamos a buscar al pastor, que él es el pastor de aquí. Pastor, este señor tiene hambre y todo eso. Allá viene el Señor y se saca, ¿me entiende? Allá viene el pastor y se saca y le paga la comida a aquel. Pero el hombre que realmente cree de que él fue el generoso, es fácil ser generoso con el bolsillo ajeno, hermano. Es fácil, déjeme decirlo. Y esos son los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos, porque a la hora de llegar ni los consigue, ni para asar para un jocote. Dicen en mi país, soy nicaragüense. ¿Ok? ¿Comprende? Y entonces, es lo mismo que dice aquí. Dice de que ellos tienen apariencia, pero a la hora de llevar, por fuera son santos. ¿Ya? A veces, hermanos, debemos de tener un discernimiento, porque a veces nosotros nos prestamos a juegos del maligno, que el Señor lo reprenda. Cuando usted y yo ponemos oído a cosas que en primer lugar no nos van a edificar para nada, sino que me van a predisponerme para ponerme en contra del pastor, para ponerme en contra de algún hermano, para ponerme en contra de los líderes, y para que cause en mí desobediencia y rebelión. Vaya, hermano, si con los 4 dedos que el Señor me dio, ¿cómo no voy a ver que es obvio que realmente que lo que yo estoy haciendo no agrada al Señor? Y de esto se trata, hermano. Entonces, esta es la parte que la otra parte dice, hay una cosa que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y hay un pecado que es muy amado entre el pueblo cristiano. Este pecado que es muy amado, se lo traje yo y se lo voy a mostrar. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, que hay que tener mucho cuidado con él. Otras veces se lo he enseñado, hermano. En si alguien lo encontró, me lo puede, 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leerlo desde el versículo 11, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si nosotros leemos así, no comprendemos de qué está hablando Pablo, ¿verdad? Pero entonces uno se regresa para ver, para no sacar la palabra fuera de contexto. Y Pablo nos enseña al principio del capítulo 2
cuál es el pecado que al hombre le es muy difícil esquivar, porque este pecado, hermano, seduce, engaña y al hombre lo pone de una manera que él cree que él es el todo. Dice el capítulo 2, se lo voy a leer, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Una de las cosas que usted va a ver muy bien es que el enemigo va a tratar por todas las maneras de sacarlo de la iglesia. Primero, el propósito de él tiene con usted es que usted no sea de bendición para nadie. Aunque Dios le haya dado la herramienta y todo para que usted sea usado con unción y poder, pero él le va a poner siempre eso en su pensamiento. Y acuérdese bien que la cuna y el trono y los asientos de nuestros pensamientos es el corazón. Ya. Entonces dice: pero con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Mire bien cómo, es que a veces nosotros perecemos por no leer. Ya. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí es donde caemos todos, hermano. Por eso la adulación es mala. Ya, la adulación yo puedo motivar. Yo puedo motivar a cualquier líder, al líder de caballeros, en decirle que está haciendo un buen trabajo, que se preocupa, ¿me entiende?, por la oración de la mañana, que se preocupa, ¿me entiende?, por estar conectado con los hermanos, que se preocupa incluso en que cada servicio de caballero se mueva la mano de Dios y Él elige aquello. Pero hay una cosa que debemos de capiar. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que nosotros debemos de tener discernimiento de nosotros. Saber de que si yo estoy aquí, no es que el Señor me está usando por mi habilidad, ni por la gran memoria que tenga, ni porque yo soy el más santo del mundo. No, simplemente porque Dios cumple la promesa. El que dice de que todo esfuerzo que yo haga no va a quedar sin recompensa, ¿verdad? Entonces, una de las recompensas que da es que el Señor me usa con poder por la disposición que tengo yo. Y la disposición no es mental, la disposición es del corazón. Porque es la única manera que nosotros podamos hacer las cosas con voluntad, hermano. Entonces, mire, hermano, por eso la palabra, la vida del cristiano es comparada con el matrimonio. Ya. Usted sabe de que si una mujer no tiene el amor y ¿cómo podemos decir el amor? Pero si no tiene la condición para atender a su marido, ni un vaso de leche le quiere preparar con amor. Gracias a Dios aquí no hay. ¿Ya? Amén, ¿verdad? Amén. Sí, aquí no hay. El Señor nos ha dado conocimiento. ¿Ya? Pero ¿por qué razón, hermano? ¿Por qué razón? Donde no hay amor, no hay voluntad. Sí, hermano. Ya, es como el hombre se casa. Una de las primeras cosas que dice cuando está delante del juez o delante del sacerdote. No, es que, sí, y delante de Dios, no, es que ese es el problema, Galito. A la hora de llegar, creemos que estamos haciendo el compromiso delante del hombre. Nunca creemos que es delante de Dios. ¿Ya? Dice que toda la vida vas a ganar el pan con el sudor de tu frente y vas a mantener a esa mujer. ¿Usted cree que si no hay amor va a trabajar 10 horas diarias? Mentira, No.
Al mes nos estamos divorciando porque es duro trabajar con esta mujer. Imagínate, me esperan toda la vida. Dicen, ni quiera Dios, dice. Hablemoslo claro, hermano. Ya. Por eso es que el Señor compara, en este capítulo número 7, comienza con la analogía del matrimonio. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. Si usted no tiene amor o vocación en este cargo que el Señor le ha dado, usted nunca lo va a desarrollar. Por muchas herramientas que el Señor le dé, porque lo primero que dice todo no hace comparación el Señor de dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya. Si no ama a Dios sobre todas las cosas, no va a hacer todas las cosas. Nunca lo va a poner a Él primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir, hermano? Es lo mismo. Si no tengo amor por esa mujer, ¿cómo voy a trabajar toda mi vida? ¿Ya? Y es por amor que uno trabaja, hermano. Porque provee a su casa. ¿Ya? Es lo mismo. Pero entonces viene el enemigo y en la iglesia lo primero que pone es eso. Que la persona, su orgullo se engrandezca. Y más cuando viene uno de estos atorrantes, le digo yo. No es mala palabra, es un atorrante. Viene un atorrante y lo más tranquilo lo agarra uno y clase mensaje que tú predicaste ahora esta mañana. ¿Oíste? No se oía, pero ni un zancudo volar en esa congregación. Todos estaban ingridos porque tú los tenías todos cautivos con la prédica que tú estabas haciendo. Si es un neófito, como le dice Pablo a Timoteo, que el Señor nos llama un neófito, así, parece un gorrión, aquel bucha. Hasta se cree, y voltea a ver acá al lado, y si mira que alguien está aquí, bájate, que aquí solamente estoy yo ahorita. No, en serio, hermano, eso es lo que pasa. Y es ahí cuando nuestros sentidos son engañados. Por eso dice la palabra. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ya, hay pastores que lo más tranquilo dicen que Él es el mediador entre Dios y el hombre. Erróneo. Eso lo hace simplemente para manipularte. Hay que tener cuidado, porque el dueño de la obra sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Comprende? Y sobre Él, óigase bien. Pero en la iglesia, donde se permite eso, hermano, ahí donde viene Dios. Como dijo la hermana Yajaira, Dios no puede ser burlado. Si tú siembras manzana, manzana vas a cosechar, papá. No creas que vas a recibir pera. Fueron manzanitas que sembraste. ¿Ya? Entonces dice la palabra. Por eso es que dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Viene Dios como esos cristianos que son seducidos y subyugados por un anuncio. El anuncio es puesto ahí en la pantalla del televisor y dice, domingo de sanación. Lo primero que salta a la víctima, imagínense si yo estoy enfermo, lo primero que me quedo, wow, sanación. El domingo va a predicar el apóstol tal. Wow, y va a predicar ese apóstol. Dice, sí, hombre, voy para allá. ¿Qué es lo que lo está seduciendo a usted? Que va a haber poder de Dios o poder del hombre. ¿Ah? Entonces se llena hasta el tope esa iglesia. Porque ese domingo va a haber sanación. Hermano, todos los domingos es de sanación porque el poder de Dios es ilimitado. Ya. En cada culto el Señor hace milagros. Lo que pasa es que uno es el que no mira el milagro. Pero después, cuando uno está enfrascado en la lectura,
Es ahí donde mira cómo el Señor obra en cada uno de nosotros. Tal vez ese día yo vine, hermano, desolado. Tal vez ese día yo tuve problemas en el trabajo. ¿Ya? Y esta es la parte que le quiero enseñar de Pablo, que muchos lo critican porque dice de que Pablo aquí estaba enseñando lo que era su situación espiritual en él. Por eso él enfoca de una manera y el poco juego de palabras, pero lo que lo lleva a una conclusión es que él dice de que aunque él quería hacer el bien, cada miembro de su cuerpo quería hacer lo contrario. Y así no sucede, hermano. Por eso nosotros debemos, esto aburrimos cuando decimos, hay que ponerse en la mano de Dios, hay que ponerse en la mano de Dios, pero ¿en qué manos de quién se va a poner más, hermano? Ya. Entonces a todos los que les gustan estas manifestaciones, supuestamente como dijo la hermana Yajaira, del espíritu y aquellas emociones, aquellos saltos y todo eso, Dios viene y le envía, dice. Y por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Se fija bien? Dios no puede ser burlado, hermano. Él sabe con la condición en que llega a la iglesia, desde que entra por esa puerta. ¿Por qué? Como lo dice el pastor, ya antes está aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice su palabra que su casa será llamada casa de oración. ¿Ya? Entonces cuando usted lo mira, el poder engañoso viene y dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Hermanos, muchas iglesias ahora han apartado del Espíritu Santo. Mire lo que pasa ahora en las doctrinas de muchas iglesias que no mira. Usted ya no oye predicación sobre el arrebatamiento. Eso no existe. Ese fue un invento del hombre, dice. Entonces no creen, hermano, que Dios va a venir. Y aquellos que estén vivos todavía dice que los va a arrebatar. ¿Para qué? La promesa es clara. Para que no pasen por la tribulación. ¿Ya? Entonces ya no oyen. Nadie quiere leer Apocalipsis ni predicar sobre Apocalipsis. Eso ya sucedió. ¿Ya? Pues no ha sucedido, hermano, porque todavía estamos esperando la segunda venida del Señor. Y yo lo creo firmemente en mi corazón, porque ahí lo creo en mi pensamiento y lo siento en mi corazón. Porque esa es mi esperanza, hermano. ¿Ya? Si fui resucitado con Él, dice que aunque era esclavo del pecado, fui resucitado con Él. Ahora yo lo que espero es la esperanza viva de creer de que Dios va a venir. Entonces, pero muchos son seducidos por eso. Son seducidos por las manifestaciones de milagros. Otras veces lo he dicho esto. Me acuerdo de que un famoso predicador de aquí, alguien me contó de que que cuando él llegó a predicar a su país, habían como 5,000 personas. Y de repente a todos les cambió la muela en oro. Vaya. Increíble, Señor. Óigase bien, hermano. Entonces yo me quedé así, no, dice. Y todos estaban desmuelados, me dice. De repente todos con muelas, con chapas de oro y todo eso. Wow, dije yo. Entonces uno, lo primero que le viene al pensamiento es decir, cómo el Señor, con qué unción y con qué poder utiliza a ese hombre, ¿verdad? De que es tan tarde que si usted tiene algunas piezas que le faltan, pues se produce el milagro. Pero cuando usted lo mira a la luz de la palabra, una de las predicaciones del pastor es en la iglesia La Hermosa. No estaba el mendigo esperando que le dieran algo. ¿Y qué le dijo Pablo? Pedro, ¿qué le dijo? No tengo oro. Entonces, ¿y qué le daba? Te doy lo que tengo. En el nombre de Cristo, levántate. Inmediatamente agarró el maritate donde estaba sentado, lo enrolló y salió caminando. Ese es el poder de Dios, hermano. Ya. El poder de Dios es aquella de que viene un alma sediento de la búsqueda de Dios. Un alma que no lo conoce y el Espíritu Santo trabaja. Inmediatamente, óigase bien,
esa alma es liberada. ¿Comprende? Y eso es lo que yo me tengo que atener. Porque si hubiera tenido, ¿usted cree que no era superpoderoso Dios para que le llenara el bolsillo de oro a Pedro en ese momento y sacar unas 2 monedas de oro y se las diera al hombre? Sí, es poderoso. Si ustedes no lo miran de que tenía que pagar el tributo al César, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? De un pescado, agárrenlo, le dice que ahí está lo que le voy a pagar a ese hombre. Imagínense el poder. ¿Ah? ¿Qué no puede, hermano? Pero claro, somos seducidos por aquello que nos atrae, con aquella expectación. ¿Ya? ¿Cuánto éramos seducidos? Cuando venía aquel predicador en la iglesia hacía, caían como 70 de espalda. ¡Wow! ¡Wow! Yo quiero tener ese poder. Es lo primero que le digo. ¿Para qué quiero tener ese poder? Para que la gente se esté mal matando, cayendo a cada rato, sin producirse un solo cambio. No pasaban del piso. Seguían en lo mismo, hermano. Entonces dice Pablo, y en la parte última, la tendencia de ir hacia abajo, Romanos de 7 al 21 al 24. Primero dice, 21. Ya esto para terminar, hermano. La tendencia de ir abajo le puse, ¿por qué? Porque 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me voy a detener un momento ahí. Me deleito en la ley de Dios. ¿Dónde usted lo encuentra? Vaya a 2 Corintios, al capítulo 3 y al versículo 3. Capítulo 3 y el versículo 3 dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermano, comprendemos esto. Viene Dios y a pesar de que yo voy camino para abajo, porque así es, todo lo que no seguimos al Espíritu de verdad, todo lo que seguimos nuestro propio pensamiento y todo lo que seguimos a hombres que supuestamente son llamados, pero no se les mira la vocación. Porque eso mismo dice Efesios 4:1. Porque aquellos que son llamados por Dios dice que sigan con la vocación, con el instrumento que Dios les dio. Entonces, Dios nos puso la ley en su corazón para que no nos olvidemos. Y esta ley a cada rato, mire hermano, el Espíritu Santo, démonos de tontería. Y seamos claros y aceptemos a veces como cristianos, el Espíritu Santo nos guía. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido hacer una cosa que no es del agrado de Dios? Y lo primero que el Espíritu Santo, mira ahí, el warning. ¿Qué pasa? Que a veces me hago el sueco. No entiendo español, soy sueco. Ya, así es, en serio. No queremos hacerlo, hermano. Simplemente eso. Entonces no hacemos, pero ahí está la palabra. Que te dice, vos sentí, antes le llamábamos como no conocía los caminos del Señor y todo, yo le llamaba conciencia. ¿Qué conciencia, hermano? Si algunos ni la tenemos. ¿Ya? Todo lo que está en el mundo, ¿me entiende? Todo es por vista. ¿Ya? Es como cuando dicen, no es que el sexto sentido que le dio Dios a la mujer, dice, ¿sexto sentido dónde está? ¿Cuántas veces usted ha oído esa expresión de que las mujeres tienen un sexto sentido que se llama intuición? ¡Wow! ¿Dónde está? Ya, claro, podemos decir de que glorificado sea el Señor, hermano, de que a pesar de todo, mire, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ya? Sigue diciendo, entonces escrita en nuestro corazón. Y ahí mismo, en el capítulo número 5 de 2 Corintios, él le dice, 2 Corintios, el capítulo número 5, el versículo 8.
Vamos a leerlo desde el 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos. Aquí donde recuerdan de que la hermana Yajaira tocó esta parte. Después ella, usted ahí donde mira la mano de Dios, la gloria y honra sea como nos han enseñado aquí para Dios. Cuando Dios toma control de todo, el Espíritu Santo toca a alguien. Mire lo que dice Pablo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? Si usted lo mira de una manera, lo que está diciendo Pablo quisiera haber estado muerto, ya haber abandonado este cuerpo de pecado, ya, para estar presente delante del Señor. Porque el problema es hermano, de que el cuerpo de pecado hay que nosotros, ¿cómo le diría yo? Hay que nosotros, hermano, la palabra dice resistí y él huirá de vosotros. ¿Ya? Así mismo. Cuando usted resiste al diablo, él huye de ustedes. Pero si usted le da cabida, no va a huir. ¿Ya? Esto, hermano, Pablo en el 24 hace una observación de él. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, cuando el hombre es confrontado con la santidad de Dios y él no está siguiendo una vida conforme a la voluntad de Dios, se siente miserable. Se siente un hombre que está solo. ¿Ya? Porque cuando usted hace la voluntad de Dios, usted siente el juego del Espíritu Santo. ¿Ya? Usted siente aquel abrazo. Cuando usted es lleno de temor, usted siente aquel respaldo en que te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Ya? Y el que te da testimonio es mi espíritu de que yo estoy contigo. ¿Ya? Entonces, pero hay momentos en nuestras vidas en que nos sentimos miserables. Nos sentimos miserables cuando por una u otra razón hemos caído de su gracia, hermano. Cuando por una u otra razón no hemos cuidado esta salvación con mucho temor y temblor, hermano. Entonces, cuando sucede eso, dice, miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ahí nomás en el 25 viene la respuesta. En ese mismo versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Glorificado sea nuestro Señor, hermano. Entonces dice, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Es lo mismo que les decía. La ley me enseñaba lo que era correcto. La ley, me enseñaba qué cosas no podía hacer para yo no caer, usted sabe, fuera de la sombra del Omnipotente. ¿Ya? Pero la ley no me ayudaba absolutamente nada para yo poder lograr esa santificación. Entonces él lo dice, más con la carne a la ley del pecado. Mire, hermano, con esto voy a terminar. Aunque no lo querramos nosotros, ¿cómo le diría yo? Aceptar, nuestro cuerpo es un territorio donde se mueve el mal o el bien. Nosotros somos responsables de qué es lo que nosotros hacemos asiento en nuestras vidas. Si en nuestro corazón está Dios, nosotros lo vamos a reflejar en todas las acciones que hagamos, hermano. Si en nuestro corazón no está Dios, nuestra conducta va a ser fuera totalmente de lo que Dios quiere que seamos nosotros. ¿Ya? Pero la victoria que tengo yo ahora, hermano, es que con el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, que Él dice que mora en nosotros, yo tengo a alguien de que hace la diferencia con la que no hacía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Tengo a alguien de que produce en mí
el querer como el hacer. Y no por mis habilidades, sino simplemente por el amor de nuestro Señor Jesucristo ha derramado en nuestras vidas y por la voluntad de Él. Porque recuerden muy bien, hermanos, el infierno no se hizo para nosotros. El infierno fue hecho para el pecado. Pero todo lo que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, todo lo que hemos reconocido, que no andamos por vista, sino por fe, sabemos que nuestra confianza está puesta en Él. En nuestras vidas pueden haber momentos de desánimo, así como usted lo mira reflejado en Pablo cuando dice miserable de mí. Los desánimos o el abatimiento en nuestras vidas, en lo que se refiere cuando desempeño un cargo o un ministerio en la iglesia, pueden venir desánimos por problemas en mi hogar. Después de mis problemas en el hogar, si no se resuelven, se reflejan en el trabajo. Y después todo eso es acarreado hasta la iglesia. Si yo no dejo esas cosas aparte de mi vida, hermano, si no me sobrepongo, mi ministerio no es que sea un ministerio que va camino a la derrota, porque Dios siempre va a poner, hermano, una condición en la cual Él va a permitir la tentación, pero al mismo tiempo Él me va a proveer una salida. Lo dice su palabra. Entonces, a veces, hermano, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, primeramente, para agradar a aquel que nos llamó. Ya. Y segundo, para que nosotros, con nuestro testimonio, seamos ejemplo, hermano. Porque podemos estar abatidos, hermano. Podemos tener problemas en nuestra vida. Incluso un anuncio que le diga a ustedes que usted tiene tal enfermedad, eso ya lo desenfoca hasta incluso de su ministerio. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el sufrimiento, el abatimiento en nuestras vidas. Pero aquellos que confían en nuestro Señor Jesucristo, ellos han logrado que en su vida, a pesar de todas las aflicciones que vengan, a pesar de todas las tribulaciones que vengan, sabe muy bien que manteniéndose en Él, Él va a encontrar la paz que necesita y la orientación que necesita para seguir en este camino. Porque siendo líder o no siendo líder, la vida del cristiano no es un camino fácil, es un camino lleno de espinas, abrojos, mucho obstáculos, hermano. Pero nuestra preocupación va a ser lo que le dijo Pablo a Timoteo: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Óigase bien. Y eso es para que usted y yo alcancemos la salvación y la vida eterna. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde en esta mañana, hermano. Glorificado sea el nombre del Señor.